Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hoy esta noche yo le doy inmensamente la gloria a Dios porque hoy va a ser una noche de gozo, una noche de restauración. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo los invito a que me acompañen a la palabra de Dios. Me acompañen al libro de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a estar leyendo del versículo 54 al versículo 62. Cuando estén conmigo me regalan un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la mayoría de los que estamos aquí presentes conocemos este pasaje. Lo hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Es un pasaje bastante común. Sin embargo, este es uno de los pasajes más apasionantes de la Biblia. Es uno de los pasajes más apasionantes porque a través de la vida de Pedro podemos ver cómo una persona que estaba tan cerca de Jesús pudo en un momento determinado negar a Jesús, pero sin embargo Jesús en su amor, con una mirada enternecedora, llega y lo restaura. Hoy esta noche el mensaje está titulado: en Dios hay un nuevo amanecer. Y si lo crees, darle un fuerte aplauso al Señor. Cuando Jesús lo capturaron y iba a la cruz del Calvario, Jesús enfrentó 6 juicios. Cristo no solamente enfrentó un solo juicio, obviamente enfrentó el de la cruz del Calvario, pero antes de llegar a la cruz del Calvario, Jesús enfrentó 6 juicios. El primero fue cuando lo llevaron donde Anás. Anás era sumo sacerdote en un tiempo. En ese momento actual no lo era. Pero sin embargo,
tenía una alta influencia todavía entre los judíos. Anás llega y se lo envía a Caifás. Y Caifás entonces empieza a dialogar con Jesús. Caifás era yerno de aquel que se lo había entregado, es decir, Anás. Después, ahí va el segundo juicio. El tercero, después viene y Caifás lo manda al Sanedrín, el conjunto de ancianos, ¿verdad? Todos reunidos, que se suponían que tenían sabiduría en ese momento para determinar para determinar la doctrina, para determinar la interpretación de la palabra de Dios. El Sanedrín llega y condena a Jesús a muerte. Pero en ese momento los judíos, si nosotros nos acordamos, estaban en un imperio que era el imperio romano. Los judíos no tenían ni poder ni tenían la autoridad para condenar a nadie a muerte. Por eso es que después envían a Jesús al cuarto juicio, que fue ante Poncio Pilato. Poncio Pilato intenta lavarse las manos y se lo envía al rey Herodes. Quinto juicio. El rey Herodes se burla de él. El rey Herodes vitupera de él. Y la conclusión del rey Herodes es: bueno, yo soy gobernador, pero no soy procurador. Entonces, tienes que ser enviado a Pilato. Y ahí, entonces, cuando empezó Jesús entonces a ir donde Pilato, se presenta donde Pilato, nos encontramos con la escena de que entonces otra vez Poncio Pilato se intenta lavar las manos y deja en su entender la decisión en las manos del pueblo de Israel y condenaron al Hijo de Dios. Amén. Jesús, antes de llegar a ese momento, ya él estaba preparado para ir a la cruz. Ya Jesús sabía lo que le iba a acontecer. Si nosotros de pronto nos podemos asustar con un solo juicio en esta tierra, a veces cuando a cualquier persona, y Dios nos guarde, si le llega una orden judicial, enseguida se asusta, enseguida se desencaja. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a un juez humano. Sin embargo, Jesús enfrentó no uno, ni dos, ni tres. Jesús enfrenta 6 juicios. Y como vamos a ver a continuación, Jesús nunca perdió el panorama de lo que iba a hacer. Aún cuando él se iba a enfrentar a la cruz, aún cuando estaba sufriendo las más grandes traiciones, que los discípulos lo negaron, se esparcieron, Jesús nos da una muestra de amor. Y es que siempre estuvo pendiente de restaurar a Pedro. Y más adelante lo vamos a ver. De esto podemos aprender que aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, Jesús siempre está pendiente de tu restauración. Vamos a analizar las causas por las cuales Pedro entró a ese estado. Te quiero decir que la vida cristiana es una vida de altibajos. La vida cristiana es una vida en la cual hoy podemos estar llenos de la presencia de Dios, pero al día siguiente, cuando vienen las tribulaciones de este mundo, es probable que nos desencajemos. Y así como Pedro, podemos menguar en la fe. Detrás de todo menguar en la fe, detrás de todo, como decía el predicador David Wilkinson, detrás de todo eclipse de fe, porque eso fue lo que tuvo Pedro, tuvo un eclipse de fe. Siempre hay un descuido espiritual. En Lucas 22, capítulo 31, vemos en primer lugar que Pedro no tomó en serio las palabras de Jesús. En el capítulo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí vemos que Jesús, en su infinita gracia y misericordia, le advierte a Pedro lo que venía hacia adelante. Él le advierte: Pedro, te van a zarandear. Si a nosotros alguna vez nos dijeran esto, el proceder correcto sería buscar a Dios en oración, hacer guerra espiritual, ¿cierto? Pero ¿por qué entonces uno de los discípulos más cercanos de Jesús, acordémonos que Pedro había visto la transfiguración, había estado con Jesús en Getsemaní, había caminado Pedro sobre las aguas? Es más, Pedro había tenido la revelación de parte de Dios que Jesús era el Cristo, como ningún otro discípulo la había tenido. Sin embargo, Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? En primer lugar vemos, o en principio vemos, que Pedro confía en sí mismo. Pedro confía en sus propias habilidades y capacidades. Porque aquí vemos en el verso 33 que Pedro entonces, en vez de decirle: Señor, yo voy a orar, en vez de vigilar, en vez de estar pendiente, Pedro dice: no, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y también a la muerte. O sea, ahí Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, tarde o temprano vamos a fallecer, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y eso fue lo primero en lo que falló Pedro. La Biblia nos habla de que el ladrón vino a hurtar, a matar, a destruir. Eso es claro, eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas: poner adversidades, poner problemas, y lo principal, robarnos la paz. La estrategia de Él siempre ha sido la misma. Lo que cambian son los escenarios, pero siempre todo apunta es a robarnos la paz y la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pedro, en vez de apropiarse de la identidad que tiene en Cristo Jesús, Pedro confía en su propia fuerza. En segundo lugar, Pedro negó a Cristo porque le seguía de lejos. Hace un tiempo se predicó sobre lo que era seguir de lejos, ¿cierto? Lo que me gusta de este mensaje de la Biblia, lo que me gusta de la Biblia en general, es que la iluminación de Dios es progresiva. Hace un tiempo yo miraba estos pasajes de la Biblia y pues miraba las cosas de una manera, digamos, un poco más superflua. Pero cuando ya le digo al Señor: Señor, muéstrame lo que tú quieres decir en estos pasajes, Dios me empieza, a través de la lectura, me empieza a mostrar lo que Él quería para Pedro en ese momento. En ese momento podríamos pensar que Dios le quería dar una lección, que ya Dios le había advertido y quería decirle: bueno, viste, por no obedecerme esto es lo que tienes. Pero qué impresionante que Dios no es como nosotros. Y yo le doy la gloria a Dios porque Él no es como nosotros. Dios es una persona distinta. Dios estaba buscando, a través del amor, a través de la palabra, a través de la advertencia, que Pedro se diera cuenta de que él tenía que depender
de Dios de los cielos. Seguir a Jesús de lejos significa no caminar con Él. Seguir a Jesús de lejos significa no estar plenamente identificado con Él. Cuando nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿eres cristiano? Y nosotros decimos en un tono más o menos tembloroso, no, yo estoy asistiendo a una iglesia, pero no, yo no soy tan fanático, yo soy un poco más moderno. Cuando yo le digo, no, sí, pero es que yo allá asisto de vez en cuando, yo para quedar bien con las personas, estás siguiendo a Jesús de lejos. Cuando en vez de decirle a esas personas sí y qué, le decimos, no, pero queremos poner caminos hacia un lado para quedar bien con la persona, estamos siguiendo a Jesús de lejos. A mí siempre me ha llamado la atención de que Jesús se entregó todo. Yo soy reiterativo con eso. Yo soy reiterativo porque la principal ofrenda, Antiguo y Nuevo Testamento, es la cruz. No hay una ofrenda más grande. Todo se resume a la cruz del Calvario. Y yo siempre me pregunto, bueno, en la cruz del Calvario Jesús no se entregó ni un 90 ni a un 80, se entregó a un 100. Y siempre me gusta, siempre es mi anhelo. Es difícil por la naturaleza del hombre entregarnos un 100% a Jesús, pero la palabra de Dios a mí me dice que nosotros vamos a ser perfeccionados. Vamos a ser perfeccionados ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Nosotros vamos a ser continuamente perfeccionados y además nunca vamos a conocer a Dios 100%, ni en la eternidad, porque el conocimiento de Dios es infinito e ilimitado. Aún ni en la eternidad, o sea, siempre nos vamos a pasar la eternidad conociendo y conociendo y conociendo más a Dios, y yo le doy gloria a Dios por eso, porque qué aburrido sería conocer a una persona el 100% y que toda la eternidad uno dijera, bueno, ya yo conozco a Dios. Pero gracias al Dios de la gloria, porque Él es omnisciente, omnipresente y es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Cuando nosotros salimos a una discoteca, por ejemplo, y decimos, no, yo voy a llegar a una denominada parranda de terraza, o donde se va a beber licor, o en cualquier escenario, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, yo voy a estar ahí, pero sin beber, de todas maneras ahí voy a ir relacionando. Estamos siguiendo de lejos a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, no todo me es lícito, mas no todo me conviene. En tercer lugar, Pedro, después que lo arrestaron a Jesús, ¿qué hace Pedro? Pedro va a una casa donde hay una fogata y se sienta a hablar. En este pasaje nos podemos dar cuenta de que Jesús estaba siendo arrestado, Jesús estaba siendo enjuiciado. Sin embargo, Pedro va y se sienta a una fogata. ¿Con quién estaba Pedro en ese momento? Yo te sugiero en esta noche que Pedro estaba con los enemigos de Jesús, porque Pedro no estaba con los discípulos en ese momento. Pedro estaba con con una parte del resto del pueblo que había ya condenado a Jesús. ¿Qué aplicación bíblica hay aquí? Nosotros debemos cuidarnos de nuestras amistades. Nosotros debemos cuidarnos de esas amistades que te dicen, no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vamos mejor aquí, Caribe Plaza, vamos a un centro comercial, vamos a distraernos, vamos a cine. ¿Para qué? No, eso lo puedes hacer otro día. O aún,
son 3 servicios a la semana. No, ya, ¿para qué vas a ir el jueves? Vas mejor el sábado. Tú sí eres fanático, tú sí eres religioso. Esas personas no han podido entender el fuego, el ardor y la presencia de Dios que aviva en los corazones que verdaderamente se han arrepentido. Entonces, nosotros cuando nos cuidamos de esas personas, nosotros vamos a ser edificados. Nosotros vamos, hay algo importante y que no podemos desconocer. Yo no estoy diciendo que no vamos a andar con las personas que no son cristianas, no, porque nos quedaríamos sin quien predicarle. Lo que no debemos hacer es lo que hizo Pedro, intimar con esas personas. Nosotros no podemos intimar, hacernos partícipes de lo que ellos hacen. Nosotros no podemos hacernos partícipes de sus chistes vulgares. Nosotros no podemos hacernos partícipes, ¿verdad?, de ir con ellos a una parranda. Nosotros no podemos hacernos partícipes de decir, no, sí, yo tengo una novia y nos queremos y, bueno, vamos a tener relaciones. No. Porque Dios nos manda a cuidarnos de las pasiones juveniles. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia de que nosotros debemos cuidarnos, de que nosotros debemos cuidarnos aún de nuestras amistades, nosotros no estamos siguiendo de lejos a Jesús, estamos siguiendo de cerca a Jesús. En la primera negación de Pedro, nosotros vemos que se acerca una criada y le dice a Pedro que era seguidor de Jesús, que si era seguidor de Jesús. Y la primera negación de Pedro es: no conozco a Jesús. Es como si dijéramos nosotros, no conozco a los cristianos. Yo no sé de qué me estás hablando, quiénes son los cristianos. Y es risible, porque Pedro había andado 3 años con el maestro. O sea, cómo la capacidad del ser humano para decir una mentira, cuando todo el pueblo ya lo había visto 3 años, predicando, sirviendo. Bueno, en ese tiempo no ayunaban, porque el mismo Jesús dijo que ayunarían después, cuando ya el novio les sea quitado. Pero hacían muchas cosas al lado del maestro y seguramente lo conocían cada día más, para después terminar diciendo que no lo conocía. Y yo te quiero sugerir esta noche que esto nos puede pasar a nosotros. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, en algún u otro momento, yo también hemos sido un Pedro. Yo he sido un Pedro. Seguramente ustedes en alguna u otra circunstancia han sido un Pedro. Nosotros de una u otra forma hemos negado a Jesús. Y yo te doy la principal prueba del amor de Dios. Y es que estás aquí sentado escuchando su palabra, lo que Él quiere decir para ti esta noche. Esa es la principal prueba de misericordia y de gracia para tu vida. Cuando Dios a través de te permite escuchar su palabra para restaurarte. Pero cuando ya Pedro niega por primera vez a Jesús, nos damos cuenta que ya el escenario estaba planteado. Ya el escenario estaba preparado emocionalmente y espiritualmente para que Pedro siguiera negando a Jesús 2 veces más. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados y más aún no tomamos acciones inmediatas, porque tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos, pero hay una responsabilidad de parte de ti y de mí en apartarnos. Cuando no tomamos esas decisiones, dejamos el escenario preparado para que vengan más pecados, para que vengan más negaciones a Jesús y para seguirnos apartando poco a poco y seguirlo de lejos. Entonces, cuando ya nosotros le damos cabida a esto, eso ya va a ser repetitivo, a menos que tomemos la decisión de apartarnos. En Lucas capítulo 22, versículo 58, nos dice la palabra de Dios que un poco después, viéndole otro,
dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Si analizamos, no solo Pedro había dicho que no lo conocía. Pedro además dice que no lo era. ¿Qué estaba diciendo Pedro en ese momento? Que no era discípulo de Jesús. Primero, no lo conozco. Segundo, no soy discípulo de Jesús. Y en ese momento, el gallo comienza a cantar. El mismo Cristo, antes de que lo arrestaran, había dicho que había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. En ese momento que está sucediendo todo alrededor, empezaron las potestades de las tinieblas literalmente a adueñarse del mundo. El mundo estaba en una espesa penumbra. No había ni así de luz. Estaba siendo enjuiciado el Hijo de Dios. Estaba el plan de tu salvación y de mi salvación en marcha. Estaba el amor de Dios obrando en ese momento. ¿Y qué hubiese sido lo correcto de un discípulo de Jesús? La oración. En ese momento era cuando no solamente Pedro, los demás discípulos de Jesús debían estar orando, clamando, para que el dolor de Jesús, para que esa ida a la cruz del Calvario fuera menos dolorosa, para que esa ida a la cruz del Calvario, ¿verdad?, cumpliera el propósito para el cual Jesús había llegado. En pocas palabras, ellos deberían estar haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo en esta iglesia, orando por los pastores, orando por la palabra, clamando, ayunando, orando por los hermanos. Fíjense que Jesús, momentos antes, o mucho tiempo antes, le decía a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Pero Jesús se queda solamente en eso. Jesús no solamente se queda en eso, Jesús ora para que su fe no fuera a faltar. Jesús ora y más allá le da una palabra profética a Pedro, porque él estaba seguro que después Pedro iba a ser restaurado y iba a llegar a confirmar a sus hermanos en Cristo Jesús. Nosotros no nos podemos dejar condenar en ningún momento de Satanás. Nosotros no podemos prestarle los oídos a lo que Satanás dice. Si él dice muerte, Jesús dice vida. Si él dice que él quiere destruir tu vida, Jesús la va a dar duplicada 2 veces. En Lucas capítulo 22, del verso 61 y 62, dice la palabra de Dios que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo me pinto esa escena y yo veo a un Jesús lleno de amor, de bondad, de misericordia. Porque si ustedes ven, y eso es verdad, una verdad popular, que una mirada vale más que 1000 palabras. En una mirada Jesús le decía a Pedro, yo te voy a restaurar. Pedro, me has fallado, sí, pero vamos para adelante, Pedro. Viene una iglesia, viene un pueblo, tú lo vas a ministrar, tú vas a servirle. Yo no te he desechado, Pedro, en ningún momento. Solamente
tienes que pasar por esto, porque a través de las experiencias, a través de nuestros errores, es que nosotros como humanos podemos madurar en Cristo Jesús y tener su carácter. Bueno, ya estoy casi finalizando. Aquí viene lo más hermoso, a mi parecer, del mensaje. Mientras las otras aves cantaban, mientras las otras aves de la ciudad, estaban calladas, todas las aves de la ciudad en ese momento estaban calladas. De una ciudad grande, de una ciudad no muy pequeña. Ustedes se han puesto a pensar un solo gallo cantando a esa hora. No ni uno, no dos, no tres, sino un solo gallo cantando a la hora que Dios le había dicho a Pedro que él lo iba a negar. En ese preciso momento, ahí hubo un milagro de parte de Dios. Ahí Dios nos demuestra que verdaderamente Él es el creador de los universos. No hay otra explicación. Además de que el gallo cantara precisamente a esa hora, además del milagro, para la vida de Pedro, ese cantar del gallo significaba la más alta edificación que le venía en Cristo Jesús. Nosotros a veces queremos estandarizar un poco a Dios. Creemos de pronto que como trabaja en el otro hermano, va a trabajar conmigo, como ya trabajó en otro hermano, va a trabajar conmigo, y Dios no es estándar. Los testimonios son buenos, son excelentes porque nos ayudan no a que nos dé fe, sino a cimentar la fe, a confirmar la fe. Los testimonios son buenos, sin embargo, como les venía diciendo, los testimonios son buenos, sin embargo, uno debe tener la fe en el autor y consumador de la misma, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, y soy reiterativo con esto, me da mucha alegría de que Dios obra en cada uno de nosotros de manera distinta. Nosotros en nuestra humanidad nos podíamos preguntar, un gallo, ¿qué mensaje puede dar un gallo? Pero yo te quiero sugerir, hermano, que Dios le habló en ese momento a Pedro a través de un gallo. Y Dios le dice 3 cosas a Pedro a través de ese gallo. Número 1, yo tengo el control de la situación. El hecho que el gallo cantara, como lo decía antes, a ese preciso momento, y que ya él anteriormente se lo había advertido, porque no fue al azar, fue que Jesús ya se lo había advertido y se lo había dicho con tiempo, y que efectivamente se cumpliera la palabra, es la respuesta de que Dios tenía el control en ese momento. No importa los problemas, las adversidades y las dificultades que nosotros estemos pasando, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Aunque el mundo en ese momento, a nuestros ojos humanos, se nos muestra al parecer oscuro, Dios siempre tiene el control de las circunstancias. En segundo lugar, el gallo le estaba diciendo a Pedro que él podía ser perdonado. Yo te quiero sugerir, si nos vamos a ese momento, ¿en qué momento recordó Pedro las palabras de Jesús? Aquí dice, cuando el gallo cantó. En ese mismo momento, Pedro se acuerda de las palabras de Jesús.
En ese momento el gallo le estaba diciendo a Pedro, puedes ser restaurado si te arrepientes. Es en ese momento cuando las circunstancias, ¿verdad? Porque a veces todos nos ha cantado el gallo. En ese momento cuando las personas van en una ambulancia porque ya cayeron en cirrosis hepática, es cuando se acuerdan lo que me dijo el pastor, lo que me dijo el evangelista, lo que me dijo la persona de Dios. Cuando ya la barriga empieza a crecer, es cuando la persona se empieza a acordar, si eres cristiano, que la palabra de Dios te dice, no fornicarás. Y eso es una buena noticia. La buena noticia de que nosotros nos acordemos de la palabra de Dios, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo nos está redarguyendo en ese momento, porque eso quiere decir que la palabra de Dios en ese momento está en nuestro corazón y está germinando con más y con más fuerza. En los momentos de dificultades es cuando verdaderamente nosotros vemos que la palabra de Dios cobra vida, porque nosotros, mientras que no estemos en problemas, en dificultades y estemos en nuestra zona de confort, sí, oramos y todo lo demás y estamos bien con Dios, pero ¿cómo sabemos verdaderamente que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos? ¿En qué momento? Cuando viene la prueba. Jesús había intercedido por Pedro. Jesús había dicho que tu fe no falte. Sin embargo, a pesar de que Dios quiera hacer las cosas, si nosotros no tomamos nuestras propias responsabilidades, nuestra fe va a faltar. El propósito de Dios en la vida en ese momento era que su fe no faltara, pero Él no tomó la responsabilidad, no tomó las armas espirituales y su fe faltó. Nosotros debemos en esta noche analizarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos esta noche ver si nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos espera brazos abiertos, con sus manos de amor, de misericordia, de bondad, para restaurar. En tercer lugar, el gallo, ¿a qué hora canta? El gallo cantó ya casi al amanecer o muy de madrugada. Y precisamente eso era lo que quería anunciarle a Dios, eso es lo que quería anunciarle Dios a Pedro en ese momento. Para ti hay un amanecer en Cristo Jesús. En Dios hay un nuevo amanecer, hermano. Nosotros, ya debemos dejar atrás si le hemos fallado a Dios. Yo también lo he hecho en muchas maneras. Pero tengo la plena certeza de que para mí y para ustedes hay un nuevo amanecer. Para esta iglesia cristiana, la Santa Unción, hay un nuevo amanecer. Para el servicio de jóvenes hay un nuevo amanecer. Para los evangelismos hay un nuevo amanecer. Para la cosecha de almas que se viene a esta iglesia hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús y nosotros pronto lo veremos porque Él acelerará la palabra, la promesa que nos ha dado a nosotros, porque Dios es fiel, Dios es puro, Dios es verdadero. Gloria a Dios. Después que el gallo canta por tercera vez y le anuncia a Pedro estas cosas, ahí sí Pedro hace lo que tiene que hacer de una manera sencilla. Lloró amargamente, se arrepintió, no como el arrepentimiento de Judas, porque el arrepentimiento de Judas era porque lo habían descubierto y ese arrepentimiento no fue para salvación. El arrepentimiento de Pedro fue para salvación, porque fue un verdadero arrepentimiento. El rumbo o el inicio
de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar diario, es el arrepentimiento. Si nosotros quitamos la palabra arrepentimiento de la vida cristiana, estamos a merced de las potestades del mal. Estamos a merced porque le estamos dando derechos legales a Satanás para que actúe en nuestra vida. Y eso es una realidad. Así sea que nosotros no queremos mencionar a Satanás, es así. La única forma de que nosotros le pongamos la barrera y le restringamos lo que él quiere hacer en nuestra vida, que es hurtar, matar y destruir, es la palabra arrepentimiento. En Lucas 24:33 vemos que Jesús sigue haciendo la obra con Pedro. El primer mensaje después de la resurrección y la primera aparición para Simón. Dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Jesús se le aparece después a Simón. Él sigue haciendo su obra con él. Él sigue haciendo su obra de restauración. Él sigue haciendo su obra de amor y no la cesa. Jesús no parte al cielo hasta que Él deje todo finiquitado con Pedro. Vemos que ahí Jesús funcionó como un reloj. Ustedes se imaginan en ese momento de que Jesús siendo enjuiciado, de que Jesús yendo ya al juicio que ya Él sabía que lo iban a condenar, devolver la mirada a Pedro, tierna. En ese momento, nosotros cuando sufrimos, nosotros estamos ensimismados en nuestro propio sufrimiento. Nosotros no queremos saber de más nada, sino es de solucionar el problema que a nosotros se nos presenta en ese momento. En ese momento nosotros pensamos, no quiero saber más de nada, hasta que no solucione ese problema, hasta que yo no haga eso, hasta que termine el trabajo que tengo que hacer, que me pidió el jefe, hasta que termine esta entrega, esta obra, no quiero saber de más nada. Pero sin embargo, Jesús estaba sufriendo infinidades de veces más que tú y que yo, y estaba ocupado de restaurar a Pedro. Eso solamente se resume en una palabra: amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito. Si Dios no nos hubiese amado, aquí no estuviéramos escuchando la palabra de Dios. Aún desde antes que Jesús viniera a esta tierra, Dios vistió de pieles a Adán y a Eva, simbolizando lo que habría de venir. A Dios no se le escapa nada. Y esta es la principal prueba, o es una de las pruebas en que nos podemos apoyar para defender que la Biblia es el libro más perfecto que hay en esta tierra. Yo te invito esta noche que te pongas sobre tus pies. Esta noche que pases acá adelante. Vamos a orar a Dios.